fuerza. Ciencias. Objetivo: diferenciar los tipos de fuerzas y sus aplicaciones. Profesoras Claudia Poblete Flores y Claudia Sánchez Espinosa. La primera fuerza que veremos es la fuerza de roce, la cual se opone al movimiento. La fuerza de roce puede manifestarse entre dos cuerpos sólidos o entre un cuerpo sólido y un fluido, que puede ser un gas o un líquido. Su magnitud se incrementa cuando aumenta la rugosidad entre las superficies. Por ejemplo, si yo deseo mover un automóvil de juguete en un piso, puede ser en una cerámica, lo más probable es que ese automóvil sí pueda desplazarse. Pero si yo quiero realizar la misma acción en una alfombra, lo más probable es que el auto ni siquiera pueda moverse debido a la rugosidad de esa alfombra. Entonces, mientras más rugosidad tenga el material, mayor fuerza de roce se va a generar, por lo tanto, más oposición al movimiento va a haber. La segunda fuerza que vamos a ver es la fuerza gravitacional, que es una fuerza de atracción que ejerce un cuerpo de mayor masa sobre otro de menor masa. Aquí tenemos dos ejemplos. El sistema solar, donde el cuerpo de mayor masa, que es el Sol, atrae al resto de los planetas debido a que ellos son el cuerpo de menor masa, y debido a esto, estos planetas permanecen siempre orbitando alrededor del Sol. Lo mismo sucede con nosotros en la Tierra. Nosotros podemos estar en esta parte de la Tierra, podemos estar en la línea del Ecuador o también en el hemisferio sur, pero ninguno de nosotros al caer queda en el universo o flotando por ahí en el espacio, sino que siempre caemos hacia la Tierra. Y eso es porque la Tierra, como es el cuerpo de mayor peso, ejerce atracción sobre nuestro cuerpo, que es de menor peso, y eso genera que nosotros siempre estemos cayendo hacia el interior de la Tierra. La tercera fuerza que veremos es la fuerza elástica, la cual surge cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico. Una vez desaparecida la fuerza externa, el material elástico recupera su forma tal como lo hacen los resortes. Algunos ejemplos de fuerza elástica son las bicicletas que se utilizan para hacer descenso, las cuales tienen en su armatoste suspensores, como lo vemos aquí en la imagen, y también en el caso de los automóviles tenemos los amortiguadores. La cuarta fuerza que veremos es la fuerza eléctrica, que es la fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente. Por ejemplo, tenemos que los cuerpos cargados eléctricamente con el mismo signo se repelen, en cambio los cuerpos cargados eléctricamente con diferentes signos se atraen. La última fuerza que veremos es la tensión, que es la fuerza que ejerce una cuerda o cualquier objeto sólido similar sobre la estructura en que se sostiene. El ejemplo número 1 que tenemos aquí en pantalla es este juego tan conocido como tirar la cuerda, donde se produce una tensión en la cuerda y obviamente el grupo que ejerza mayor fuerza es el que gana. Por otro lado, también tenemos el caso del ascensor. La tensión que lo sostiene debe soportar el peso del ascensor y el peso también del máximo de personas que transporta de un piso a otro. Presión en sólidos. La presión es la fuerza que un cuerpo ejerce perpendicularmente sobre el área en la que actúa. Aquí tenemos dos ejemplos. Mientras mayor sea el área, menor va a ser la presión. Y al revés, mientras menor sea el área, mayor será la presión. Aquí tenemos dos ejemplos. Si una persona golpea con un martillo un palitroque, como el palitroque tiene mayor área, va a generar menor presión. Pero si la misma persona, en vez de golpear un palitroque, golpea un clavo, como el clavo tiene menor área, la presión que ejerce ese martillo va a ser mucho mayor y eso va a permitir que el clavo se introduzca en esa superficie. Presión en líquidos. La presión hidrostática, que es la que se estudia en líquidos, es la fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de un cuerpo que está sumergido en él. Como vemos aquí en pantalla, tenemos un recipiente, por lo tanto el líquido que está en el interior y que está en reposo está ejerciendo presión sobre las paredes de este recipiente. Lo mismo sucede en el caso de las jeringas. Presión en gases. Los gases, al igual que los sólidos y líquidos, ejercen presión y como no tienen forma definida,
lo hacen en todo su entorno. Si yo tengo un menor volumen, como en el caso de esta bombona, se generará una mayor presión al interior. Si yo tengo un mayor volumen, entonces la presión disminuirá. En el caso de las jeringas, como aquí tengo un mayor volumen, la presión en esa jeringa va a ser menor que en la jeringa que tenemos acá abajo, debido a que el volumen disminuyó, por lo tanto la presión aumentó. Presión atmosférica. Si nosotros nos ubicamos en la cima del monte Everest, la presión atmosférica es menor debido a que el peso que ejerce el aire sobre nosotros disminuye. Si nosotros nos ubicamos en la parte de la costa, o sea, a nivel del mar, entonces la presión atmosférica va a aumentar debido a que tenemos todo el peso del aire sobre nosotros ejerciendo una fuerza. Por lo tanto, en resumen, en altura la presión atmosférica disminuye y cerca del mar o a nivel del mar la presión atmosférica aumenta. Efectos de la presión atmosférica. En los lugares donde nos encontremos a mayor altura, o sea, estemos más distanciados desde la superficie de la Tierra, se genera una disminución de la presión atmosférica. Por lo tanto, existen algunos efectos que producen esta disminución de presión en el ser humano. Pueden ser síntomas como cefalea, problemas gastrointestinales, debilidad, fatiga, inestabilidad, vértigos, trastornos del sueño u otros. Esto es lo que le puede pasar, por ejemplo, a los futbolistas cuando viajen a jugar algún partido de fútbol a Bolivia. Como Bolivia se encuentra a mayor altura que Chile, se genera una disminución de la presión atmosférica, por lo tanto, los futbolistas pueden tener todos estos síntomas que les nombramos anteriormente. Otro ejemplo de presión es la presión sanguínea, que es la presión que mide la fuerza que aplican la sangre a las paredes arteriales o en las venas. Las personas pueden sufrir de esta presión sanguínea tanto hipertensión, que es una presión arterial alta, o también hipotensión, que es una presión arterial baja. Los síntomas de la hipertensión son dolor de cabeza, náuseas, confusión, cambios en la visión, sangrado nasal. Y los síntomas de la hipotensión, que es cuando existe una presión arterial baja, son visión borrosa, confusión, vértigo, mareo, desmayo, náusea, somnolencia y debilidad. Actividad propuesta. Desarrolla los siguientes ejercicios de acuerdo al ejemplo. Para calcular el peso de cualquier cuerpo que existe en la Tierra, debemos multiplicar la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad que existe en nuestro planeta. La aceleración de gravedad en la Tierra es de 10 metros partido en segundo al cuadrado. Hay que hacer hincapié en que masa y peso son términos diferentes. La masa se mide en kilogramos y el peso, que siempre se confunde con masa, se mide en newtons. Aquí tenemos un ejemplo. Juanito compró una tortilla de 2 kilogramos de masa. ¿Cuál será el peso de esa tortilla en la Tierra? Entonces, resolución, utilizando la ecuación de peso. Para poder calcular el peso, debemos multiplicar la masa por g, que es la aceleración de gravedad de la Tierra y que corresponde a 10 metros partido en segundo al cuadrado. Entonces, en masa, utilizamos el dato que nos dieron aquí, que son 2 kilogramos, lo ponemos en masa y lo multiplicamos por los 10 metros segundo al cuadrado, que corresponde a la aceleración de gravedad de la Tierra. Por lo tanto, el peso va a ser igual a 20 kilogramos por metro segundo al cuadrado, que es lo mismo que decir 20 newton. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Deben calcular el peso de 1 kilogramo de pan. ¿Qué deben hacer aquí? Deben multiplicar el kilogramo por la aceleración de gravedad en la Tierra, que es 10 metros partido en segundo al cuadrado. Lo mismo deben hacer acá. Se pide calcular 20 kilogramos de harina en peso. Tienen que multiplicar el número 20 por, nuevamente, 10 metros segundo al cuadrado. Y así sucesivamente. Hay que darse cuenta que en este caso, de este ejercicio, son 2 sandías de 3 kilogramos cada una. Por lo tanto, la masa total de estas 2 sandías es 6 kilogramos. Lo mismo sucede en los siguientes ejercicios, para que tengan en cuenta.
Actividad propuesta. Desarrolla los siguientes ejercicios de acuerdo al ejemplo. En este caso vamos a calcular presión. Para calcular presión ejercida por un cuerpo, se debe dividir la fuerza en el área. Recuerda que las fuerzas se miden en newton y las áreas en metros al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, calcular la presión ejercida sobre una mesa por un bloque de 49 newton. Los 49 newton corresponden a fuerza. Si la superficie sobre la que se apoya tiene 0,05 metros cuadrados, o sea, este sería el área. ¿Qué debemos hacer? Resolución. Utilizando la ecuación de presión, presión es con una P minúscula, muy parecida al peso, pero debe señalizarse como una P minúscula. Va a ser igual a F partido en A, o sea, la fuerza partida en el área. Como vimos en el ejemplo, los 49 newton corresponden a fuerza. Entonces, reemplazamos arriba 49 newton. Y abajo, los 0,05 metros al cuadrado corresponden a área. Hay que hacer la división y eso nos va a dar 980 newton partido en metro cuadrado y así vamos a obtener la presión. Aquí en el primer ejemplo dice, al aplicar una fuerza de 800 newton, tenemos la fuerza, 800 newton, sobre un área de 4 metros cuadrados, tenemos el área, 4 metros cuadrados. ¿Qué presión se genera? Entonces ustedes deben ocupar la misma ecuación del ejemplo y dividir la fuerza, que en este caso son 800 newton, en el área, que son 4 metros cuadrados, y así van a obtener un resultado medido en newton partido en metro al cuadrado. Lo mismo deben hacer en los ejercicios siguientes. Si a ustedes no les dan el área, lo que pueden hacer es calcular el área multiplicando el largo por el ancho.